Ok, buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Miércoles de Especialista aquí en Salud Mental para Todos. Ya me conocen, yo soy Anaís Licerio, yo soy psicóloga, neuropsicóloga y psicoterapeuta acá en SAME. Estoy coordinando toda la parte educativa y el día de hoy el tema que vamos a estar hablando es acerca de la comunicación con adolescentes. Para esto tenemos a Ana Cecilia Jiménez, ella es especialista, ella es psicoterapeuta, psicóloga especializada en la atención de niños y adolescentes. Ella es la que nos va a otorgar la plática del día de hoy. Ya saben, en caso de que alguien llegue a tener como alguna duda o algún comentario, por favor, háganoslo saber mediante el chat. Entonces, te cedo la palabra, Ana. Gracias, Anaís. Pues primero que nada saludo a todos, ¿no? Agradezco a todos los que estamos aquí conectados por su participación, su escucha. Y bueno, retomar un poco lo que decía Anaís, estamos en esta parte continuando los miércoles especialistas, en salud mental para todos. En esta ocasión me toca hablar a mí acerca de la comunicación, la solución de conflictos con los adolescentes. El formato es un poco el siguiente, ¿no? Voy a dar una pequeña introducción acerca de la adolescencia, les presentaré como algunas estrategias importantes que preparé y al final habrá a lo mejor oportunidad de algunas preguntas. Entonces, pues vamos a empezar. Eh, Me parece muy importante hablar de la adolescencia, ¿no? Porque hay como muchas dudas al respecto. Son dudas que nos surgen justamente en la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es la adolescencia? Bueno, voy a hacer una pausa. Hasta aquí me escucho. Sí, te No se alcanzo. apoyo, entonces Déjame. Robert es el que Silencio. dice. Ahora sí. Parece que aquí estamos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la adolescencia, ¿no? Y es importante entender la adolescencia como un periodo en el cual hacemos una transición, dejamos de ser niños para convertirnos en adultos. Y esto es bien complejo. Sí. Ajá. Entonces, aquí es importante mencionar que la adolescencia se caracteriza por diferentes cambios, pero muchas veces los más notables son los cambios físicos. Es lo que nos damos cuenta, es lo que está como muy a la vista. Pero ¿qué pasa? Que también hay cambios psicológicos y también hay cambios sociales que son igual de importantes. ¿eh? Durante la adolescencia pueden presentarse diferentes tipos de conflictos con nosotros mismos, en esta etapa, en este proceso. Hay conflictos personales importantes. Se menciona, algunos autores mencionan que hay un duelo por dejar de ser niños, ¿no? Por todo lo que ello implica, las pérdidas que tenemos. También hay un proceso de adaptación, de aprendizaje de un nuevo cuerpo y con ello de muchas otras situaciones que ahorita vamos a tocar. Eh, el adolescente tiene como fin, o cuando somos adolescentes, tenemos como fin convertirnos en adultos responsables, ¿no? Y entonces eso implica que tenemos que pasar por una serie de cambios y tenemos que aprender a conocernos en todas estas áreas. Todo esto que va cambiando en nosotros. ¿Me escuchó hasta ahora? Porque me parece que por ahí. Listo. Entonces, vamos a hablar de los cambios psicológicos muy brevemente. Uno de los cambios psicológicos que son más representativos o que son como muy importantes tiene que ver con la formación de la identidad. Entonces, este es un proceso importante porque nos lleva a descubrir quién soy, de alguna manera también nos lleva a preguntarnos con qué me identifico, cuáles son mis gustos, quién quiero llegar a ser. En esta parte de audio, Anaís, ¿prefieres que continúe? Me parece que todavía hay personas que me indican que no escuchan bien. Ok.
¿Quieres que probemos a ver si desconectas tus manos libres? A ver si alcanza. Si se... ¿Me encanta? Sí, sí, sí. Yo voy a tratar de hablar más fuerte de todas formas, pero ustedes me indican cómo se escucha. Creo que ahí te escuchamos mejor. Ok, entonces continúo así. Entonces estábamos hablando de esta formación de la identidad que se da respecto de los cambios psicológicos, ¿no? Y una de las cosas que más notamos en ese sentido o que pues con las que nos toca lidiar muchas veces es con la rebeldía, ¿no? Como lo podemos mencionar muchas veces como papás. Y esto tiene que ver, sí, claro, de alguna manera nos toca lidiar con se va a dar toda una serie de cambios en cada uno de los procesos de adolescencia, en el cual a lo mejor habrá diferencias en función de cómo lo afrontaría yo, ¿no? ¿Qué opino yo, ¿no? ¿Cómo lo haría yo? Y cómo lo está haciendo nuestro hijo. En ese sentido, es importante tener en cuenta que nuestro hijo es una persona independiente que va a empezar a definir sus propios gustos, sus propios intereses, va a empezar a tomar sus propias decisiones. Muchas veces no vamos a estar totalmente de acuerdo con eso. Ahorita vamos a ver cómo podemos lidiar, ¿no? Con ello. Respecto de la parte social, también es importante considerar que se dan muchos cambios. A veces estos cambios son en una escala como bastante amplia y estos cambios tienen que ver muchas veces con la interacción que tenemos. A veces podemos mantener nuestros amigos que tenemos antes o podemos empezar a pertenecer a ciertos grupos, ¿no? de amigos, a lo mejor de otros ámbitos distintos y muchas veces eso también tiene que ver pues con respetar cierto tipo de decisiones de nuestros hijos. Es importante considerar que todos tenemos diferencias individuales respecto de cómo vamos pasando por esta etapa de desarrollo. Y es cierto que para algunas personas puede ser que no haya como mayor dificultad y para otras sí haya como bastantes retos. A veces cuando tenemos más de un hijo, es bastante común que tendamos a hacer una comparación, ¿no? A lo mejor si alguno es más tranquilo o pasó este proceso con menos dificultad que otro, algunas veces tenemos otros referentes, ya sea un primo, un vecino, ¿no? En donde nos apoyamos un poquito como a comparar. A veces con nosotros mismos también. Y es ahí cuando empezamos a emplear las frases del tipo, es que yo no era así, a mí esto no me costaba trabajo, yo nunca le respondí a mis papás. Bueno, ahí hay que considerar que hay muchos factores que son distintos, ¿no? Y aunque tenemos ese referente, siempre es importante considerar esta parte de la individualidad. Todo esto que menciono no quiere decir que no podamos hacer cosas al respecto. Y creo que en ese sentido es importante considerar que de alguna manera nuestros hijos nos necesitan en esta etapa tanto como nos necesitaron en etapas anteriores. Necesitan de nuestra cercanía, ¿no? Necesitan de nuestra confianza, necesitan de nuestro apoyo. Claro que aquí la interacción a lo mejor va a ser un poco distinta. Vamos a continuar siendo nosotros esa figura de apoyo, ¿no? Esa figura de cuidado, de cariño, al mismo tiempo que tenemos que lidiar con seguir estableciendo límites, seguir estableciendo pautas de autoridad y todo esto de alguna manera hace que sean retos que a lo mejor antes no tengamos. Lo que yo siempre le comento a los papás de mis pacientes, ¿no? En ese sentido es que una de las mejores estrategias que podemos tener para cuidar a nuestros hijos en esta etapa es tener una relación cercana con ellos, tener esta confianza, esta comunicación, este apoyo y que de alguna manera nos permita estar más cercanos y más atentos de lo que sea que pudieran estar viviendo. Entonces, en ese sentido,
podemos seguir siendo como este control para ellos, ¿no? Respecto de algunas situaciones que no estén pudiendo resolver, pero esto es en la medida en la que nuestro hijo lo permita. Todo lo que hemos mencionado hasta acá es complejo y también me gustaría que agregáramos una parte importante. En este preciso momento estamos pasando por una etapa social, económica, en cuestiones de salud importante, ¿no? Estamos en confinamiento, o deberíamos estarlo, por esta parte de la pandemia. En ciertos aspectos se nos limitan muchas cosas. Y los adolescentes, en ese sentido, pueden estar teniendo un impacto importante porque están perdiendo mucho de lo que para ellos en esta etapa es importante. La interacción con sus amigos, incluso en general con su grupo de pares, pero incluso con el novio, con la novia, o simplemente este tema de salir y hacer cosas que están fuera de lo que regularmente tenemos en casa. Entonces, aquí es importante considerar que todo esto nos lleva a que todos podamos estar afrontando la situación de una manera distinta. Esto quiere decir que a lo mejor, como mencionábamos, para algunos no haya mucha dificultad, pero para otros sí haya de alguna manera algunos sentimientos, ya sea de preocupación, de miedo, de enojo, por cosas que podamos estar perdiendo, y eso haga que o nos sentamos más irritables o nos enojamos con mayor facilidad, que los conflictos en casa se intensifiquen. Entonces, acá también tenemos una pauta importante que tiene que ver con, sí, podemos decir, bueno, sí, pero él sí puede seguir hablando con sus amigos, ¿no? Por las redes sociales, en fin. Es importante mencionar y considerar que esto de todas formas no es lo mismo, ¿no? Aunque los recursos tecnológicos nos permiten mantener cierta cercanía y comunicación, sí hay cosas que no se pueden llevar a cabo de una manera igual, ¿no? Entonces, de esa manera, hay que ser sensibles de todo este contexto y de qué manera puede estar afectando aún más la relación con mi hijo, ¿no? Mis hijos. Vamos a empezar esta parte de la comunicación. Como les decía, comunicación y solución de conflictos es como llamamos a este tema. Vamos a pasar a la primera diapositiva, Anaís, por favor. Yo traté de que esto fuera como lo más preciso para que haya como un mejor entendimiento. Como les mencioné, al final tenemos espacio para algunas dudas. Vamos a hablar en primer lugar de cuál es mi papel como papá o como mamá. Y creo que esa pregunta es bastante compleja de responder. Me atrevería a decir que muy pocos papás, o casi ninguno, estamos totalmente preparados para desempeñar ese papel. O sea, pocos papás tenemos todas las respuestas a todas las preguntas o la mejor manera de solucionar todas las circunstancias. Cada circunstancia es algo nuevo que se nos presenta. En ese sentido, sentámonos de alguna manera tranquilos, ¿no? Por de pronto decir, esto no lo sé, esto me está costando trabajo aquí, a lo mejor necesito ayuda. Es normal que durante la adolescencia nos preocupe que nuestros hijos tomen decisiones incorrectas y que esto haga que haya peleas, ¿no? Puede haber peleas por las reglas que hay en casa, por las tareas de la casa, por los hábitos incluso personales, por las amistades, por el uso del celular, por el uso de la televisión o pantallas, incluso por cuestiones de dinero. Estas diferencias son inevitables. Es importante también considerar que a veces cuando nos ponemos, estas peleas nos hacen ponernos nerviosos o a veces nos hacen sentirnos enojados y pudiéramos llegar a mostrarnos de una manera que pudiera ser irreflexible o hiriente. Entonces, aunque no podemos evitar tener problemas o desacuerdos con los miembros de nuestra familia, no me acordaba. Sí podemos evitar dañar la relación con nuestros hijos. Las molestias cotidianas que tenemos todos pueden convertirse en problemas importantes, sobre todo cuando los miembros de la familia no lo manejan de la mejor manera, ¿no?
A veces lo que tenemos a la mano, lo que hacemos es hablar de el miembro de la familia con el que estamos teniendo un problema, en lugar de comunicarnos entre sí. Entonces, de esto, de la manera en la que nosotros lo abordamos, va a depender que un problema se evite o se intensifique. Y para ello, pues habrá que buscar maneras constructivas de poder resolver. La que sigue, por favor, Luis. Muchas gracias. ¿Qué pasa con la comunicación? Pues la comunicación es una parte esencial de nuestra vida, ¿no? De todas las relaciones, en los diferentes tipos de comunicación. Y esto va a determinar que podamos tener relaciones que podamos describir como sanas. En nuestras vidas laborales, sociales, utilizamos pautas de comunicación que se basan en el respeto, ¿no? En la cordialidad, en cómo decimos las cosas, qué decimos, o sea, cómo nos referimos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro jefe, a nuestros amigos. Es distinto muchas veces de cómo nos referimos con nuestros hijos, con nuestra familia. Entonces, ojo con eso, ¿no? Que nosotros pudiéramos estar haciendo distinto ya de entrada. ¿Cuál es uno de los primeros pasos para fomentar una buena comunicación? Bueno, hay que tratar de reducir el empleo de frases negativas. Los principales obstáculos para la comunicación están bastante bien identificados y tienen que ver con ser muy críticos, ¿no? O sea, criticar en general. A veces también ridiculizar, etiquetar, ¿no? A los miembros de nuestra familia o a nuestros hijos. A veces les ponemos apodos, a veces sí empleamos ataques personales, incluso el sarcasmo. También hay como un juego, no todas las personas son como tolerantes, no todas las personas gustan de emplear este tipo de comunicación. Entonces, seamos respetuosos en ese ámbito de cómo nos estamos comunicando y de qué manera esto puede afectar la relación con nuestros hijos. La que sigue, Naís, por favor. De manera general, aquí hay algunas sugerencias para poder mejorar la comunicación con nuestros hijos. En la medida de lo posible, sería importante tratar de evitar dar demasiadas órdenes y consejos. Así también, muchas amenazas y muchos sermones. Cuando nosotros empleamos mucho este tipo de situaciones, ¿no? Empleamos estos recursos, muchas veces la comunicación con nuestros hijos pues no se fomenta, porque el mensaje que les estamos dando es que ellos no son capaces de resolver sus problemas por sí mismos y que nosotros necesitamos decirles cómo hacerlo. Y entonces esto sí genera cierto malestar. Tengamos cuidado con eso. Evitemos en la medida de nuestras posibilidades tratar los problemas de nuestros hijos a la ligera. O sea, puede ser que a lo mejor para nosotros no es la misma intensidad, pero ya lo mencionábamos. Los problemas de los problemas que nosotros tenemos. Y a veces en la intención que podamos tener, que puede ser buena, también el mensaje que les damos es que las cosas que a ellos les pasan no nos preocupan o no nos parecen importantes. Hay que tener cuidado, ¿no? Tratar de evitar utilizar los insultos, ¿no? Esto también puede desencadenar actitudes de estar a la defensiva, ¿no? Resentimientos, pero incluso incidir o afectar la autoestima de nuestros hijos. Evitemos decir a nuestros hijos las cosas que diríamos a otras personas. Es un poco lo que ya habíamos mencionado. Pero pareciera que nuestro papel de papás tenemos como un exceso de confianza de que a ellos no hay que respetarlos, que a ellos no hay que tener como ciertas pautas de cordialidad que tenemos con enojados o cuando estamos frustrados. También podemos llegar a tener ciertas actitudes, a veces
interpretamos o suponemos ciertos comportamientos de nuestros hijos. Con que nosotros platiquemos o digamos simplemente lo que necesitamos decir o expresar es suficiente. Los padres con frecuencia no hablamos acerca de cómo nos sentimos, pareciera que no se vale, ¿no? Pero hablar con nuestros hijos acerca de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, puede ser mucho más eficaz en el sentido de la comunicación. Al mismo tiempo que les modelamos formas de comunicarnos, también estamos abriendo canales para poder tener una mejor comunicación. Es importante describir los comportamientos que nos molestan por parte de nuestros hijos, las acciones que nos molestan, ser muy específicos y objetivos, tratando de evitar llegar a los ataques personales o las generalizaciones. Y enseguida, en la siguiente diapositiva, vamos a ver de qué se trata esto. Utilizar una crítica, culpar, avergonzar, difícilmente va a hacer que nuestro hijo no se escuche, ¿no? O quiera cambiar algo, o que permita que nosotros lo escuchemos. Al contrario, lo hará sentirse a la defensiva, molesto, irritable. ¿Cuántas veces no hacemos expresiones de este tipo, ¿no? Una generalización y además crítica sería, por ejemplo, siempre todo lo haces mal. Algo pasa, hay un accidente, a lo mejor algo se rompe, a lo mejor algo pasa, y lo que decimos es que siempre todo lo haces mal. Y eso a lo mejor nos puede salir como de manera muy natural, pero no ayuda a estas pautas de comunicación. Me gustaría que tuviéramos como una interacción breve, si estás de acuerdo, Anaís, que nos pudieran compartir qué tipo de cosas le hemos dicho a nuestros hijos. A lo mejor algunas personas que nos regalaran un comentario. ¿Lo hacemos o yo estoy diciendo puras mentiras? Parece muy bien, le voy a poner tantito pausa a la presentación para ver si hay comentarios del lado también de Facebook. Entonces, solo para recapitular lo que dijo Ana Ceci, de los participantes que están escuchándonos, si nos pueden indicar qué comentario que a veces tenemos como pues muy acostumbrados a hacer, ¿no? A los adolescentes, ¿no? ¿Quién nos quiere aportar? Yo recuerdo algunos, y es el típico, porque incluso tengo algunos chicos adolescentes que me dicen, es que siempre todo lo haces mal, todo lo haces mal. No me dicen nada, no me está diciendo eso, pero la forma en la que me ve ya es de, todo lo haces mal. ¿No? Nos ponen otro, eres muy desordenado. Parece que lo que haces es para molestarme. ¿No? Sí. Muchas gracias a quienes participaron. Compararlos con alguno de los padres o con los hermanos, ¿no? O hasta con los amigos. Así es, siempre es lo mismo contigo, ¿no? Otra cosa que utilizamos, lo comparamos, sí, lo comparamos a veces con alguno de nosotros, con los hermanos, con los primos, ¿no? Con el vecino. Creo que ahí hay que tener mucho cuidado desde donde nosotros estamos no solo iniciando la comunicación, sino teniendo una interacción con nuestros hijos. Haces lo contrario de lo que te digo, ¿sí? Eres un flojo. Estas son importantes, ¿no? Porque ¿qué hay con eso? Eres un flojo, eres un cochino, eres un desordenado, nunca pones atención. Wow. La verdad es que sí nos pasa, ¿verdad? Sí, esa es importante. Estás loquita o loquito. Cuidado con lo que eso implica. Eso daña la autoestima de nuestros hijos. Muchas gracias por la participación, por sus comentarios con nosotros. Vamos a continuar con esta parte. Y si eres tan amable, la siguiente diapositiva. Anaís, por favor. Gracias. Entonces, para revelar a nuestros hijos, es importante que utilicemos palabras que reflejen con precisión lo que estamos nosotros sintiendo o experimentando. En ese sentido, no es lo mismo, o sea, decir estoy enojado a decir estoy molesto o estoy furioso. Enojado es mayor que molesto, furioso es mayor que enojado. A veces
molesto es diferente de estar asustado. O preocupación y miedo llevan mensajes diferentes, ¿no? Del enojo. Y a veces nuestra reacción es de enojo. Pensemos, por ejemplo, aquella típica situación, yo creo que todos en algún momento hemos pasado, y no solo en el caso de nuestros hijos. Tenemos permiso para ir a una fiesta, nos dicen que lleguemos a las 9, pero no llegamos a las 9. Como papás, como estamos furiosos, ¿no? Es lo que nos sale decir, castigos, amenazas, insultos. Pero a veces, realmente, la primera experiencia o la primera sensación que tuvimos no es precisamente de enojo. A veces es bastante más simple buscar la manera de expresar. Me siento asustado cuando no sé dónde estás, ¿no? Cuando aquí viene otro tipo de situaciones, ¿no? Es que pienso que te puede pasar algo, es importante que me digas dónde estás, con quién estás. Este tipo de situaciones también es importante considerar. Es más fácil o más probable que nuestros hijos entiendan nuestro punto de vista y que se dé una dinámica de mejor comunicación cuando nosotros tratamos de ser sinceros, ¿no? Respecto de lo que sentimos y nuestras primeras emociones y reacciones. Es importante tratar de ser lo más concreto posible respecto de cómo la conducta de nuestros hijos está afectándonos a nosotros. ¿En qué sentido? O sea, ¿de qué manera incide en nosotros? Por ejemplo, ¿me escucho? ¿Bien? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Por ejemplo, para nosotros, cierta conducta de nuestros hijos nos implicó un gasto, dañó de alguna manera alguna pertenencia, perdimos algún tiempo o actividad importante, interrumpimos alguna llamada importante, algún trabajo importante, algo importante. A veces también nos causa trabajo extra. O sea, es importante ser muy claro, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estas escenas en las cuales el dejar, ¿no? Fuera de su lugar. Esto también puede generar un conflicto. Nada más hay que tener cuidado de la manera en la que lo expresamos, porque no es lo mismo decir, me siento molesta porque me toma mucho más tiempo recoger las cosas fuera de su lugar, que empezar esta dinámica con dificultades en la comunicación, insultos, gritos, amenazas. Entonces, en la medida que nosotros seamos cuidadosos de cómo estamos comunicándonos con nuestros hijos, podemos lograr que ellos se muestren mucho más propensos a cambiar cierta conducta de escucharnos. La que sigue, por favor, Anaís. Es importante intentar practicar y utilizar la escucha activa. Y aquí creo que me parece como fundamental detenernos un momentito a considerar que transmitir un mensaje es solo una parte de comunicarnos, pero la otra parte es escucharlo. Muchas veces cuando nos comunicamos, estamos haciendo otra cosa, ¿no? O sea, realmente estamos poniéndole atención al celular, a la televisión, o estamos pensando, ¿no? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que...? En fin, entonces, aquí también es importante considerar que muchas veces pareciera que estamos escuchando y no somos totalmente sensibles, no prestamos la suficiente atención acerca de lo que nuestro hijo nos está diciendo y lo que está sintiendo. Muchas veces nuestro hijo se puede sentir en esta dinámica fuera de la comunicación, ¿no? Otra vez puede hacer que no quiera decirnos cosas, que no quiera que le digamos cosas. Hay que tener mucho cuidado realmente de cómo estamos escuchando a nuestros hijos. ¿Qué pasa muchas veces? Que nos están diciendo algo y ya nos interrumpimos, ya dijimos, no, pero es que ahorita no, que esto, o no, es que tú dices no, por otro, y no los permitimos, no expresan. Entonces, escuchamos es un proceso pasivo, es importante ver cómo nos estamos comunicando. La que sigue, Anaís,
pautas o qué podemos hacer para poder escuchar mejor a nuestros hijos. Aquí es importante considerar esto, que algunas veces es importante ser sinceros con nosotros mismos y poder decirles, en este momento no, dame un momento, déjame terminar esto, en fin, ¿no? Porque necesitamos poder detener otras actividades, sintonizar con nuestros propios sentimientos, pensamientos, darle toda nuestra atención, demostrarle que estamos interesados. También podemos, en esta parte del lenguaje corporal, dar como mensajes importantes. Podemos inclinarnos hacia ellos, establecer contacto visual, utilizar incluso aprobaciones o frases de apoyo. Eso va a aportar muchísimo para poder comunicarnos. Por favor, no interrumpamos, ¿no? Todo el tiempo con preguntas y comentarios. Dejemos que nuestro hijo hable. No importa que no estemos totalmente de acuerdo. Tenemos que estar muy sensibles de lo que nos está diciendo con sus palabras y con su tono, su lenguaje corporal. Acá hay una situación que pues creo que nos pudiera llegar a costar trabajo y a veces también es importante tratar de no reaccionar, ¿no?, a la defensiva cuando nuestro hijo nos dice algo que representa una crítica para nosotros. Es importante escucharlo, porque, por ejemplo, ¿no?, pueden decirnos, es que tú no me escuchas. Y en lugar de entender el mensaje, lo que hacemos es, nuevamente, ¿no?, irnos sobre los gritos, sobre los insultos, sobre esta parte que no aporta. Ojo, porque si nosotros respondemos todo el tiempo, nuestros hijos no querrán contarnos lo que les pasa, lo que les preocupa, lo que les está sucediendo en general. El silencio es una pauta importante, porque en la medida que lo empleemos para intentar tener una mejor comunicación, puede permitir que el otro se sienta escuchado, que realmente se sienta en un clima de poder expresar lo que siente, lo que piensa. Entonces, esas son algunas pautas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿De qué manera podemos nosotros responder ante esto? Bueno, si nosotros repetimos lo que nuestros hijos nos están diciendo y a lo mejor empleamos con nuestras propias palabras o parafraseamos el mensaje que nuestro hijo nos está dando, podemos tener como diferentes ventajas. Una de ellas es, por un lado, comprobamos que estamos entendiendo lo que nuestros hijos nos están diciendo. Por otro lado, les decimos, le mostramos que le estamos prestando atención y que estamos tratando de entender, al mismo tiempo que al volver a escuchar este mensaje, en todo esto, de lo que se puede englobar en dos palabras como una escucha reflexiva. Todo lo anterior no significa que no siempre vamos a estar de acuerdo. También es importante considerar que en la medida que dejemos de asumir, de suponer, empecemos a escuchar, a abrir canales de comunicación, el clima de comunicación y en general el clima de la familia va a mejorar. Acá, entre las consideraciones que me parecen oportunas, porque estamos hablando de hijos adolescentes, es importante considerar que nuestro hijo adolescente va a necesitar una mayor privacidad que un hijo más pequeño. O la misma persona, o sea, nuestro hijo ahorita, a esta edad, necesita más privacidad que la que necesitaba. También es importante que él puede tener pensamientos y sentimientos propios, que es parte del proceso de esta consolidación de su individualidad. Y habrá momentos en el que no quiera hablar con nosotros. Habrá momentos en que él intente resolver las situaciones por sí mismo. También en ese sentido seamos flexibles. El silencio o la falta de comunicación
puede ser una pauta importante, una señal de que la comunicación no está bien, pero no solo la comunicación, a lo mejor algo con nuestro hijo, ¿no? Algún tipo de situación o dificultad que pudiera estar pasando. Vamos a hacer por favor. ¿Qué podemos intentar? Intentemos escuchar qué es lo que nosotros les decimos, cómo lo decimos. Yo lo que les menciono muchas veces a los papás de mis pacientes es, podemos pedirles cualquier cosa, casi cualquier cosa, pero muchas veces el detalle está, el gran detalle está en cómo lo pedimos, qué es lo que expresamos, ¿no? O sea, eso puede ser una pauta importante. Y sí, podemos pensar en participación en tareas, ¿no? Del hogar, en diferentes circunstancias, acuerdos importantes, tomas de decisiones. Todo esto se puede, siempre y cuando busquemos una manera adecuada de hacerlo. Demos el tiempo a nuestro hijo o a nuestra hija. Si ella decide que no quiere hablar, también es importante. Dejémosle saber todo el tiempo que estamos ahí para él o para ella. No importa el tiempo que necesite, nosotros estaremos dispuestos a escuchar. A veces ahí utilizamos el tipo de situaciones de, no, si yo ya te pregunté y no me quisiste decir, pues ya no me digas, o ya para qué te pregunto. En fin, tengamos cuidado de ese tipo de mensajes que podemos dar. No obliguemos a nuestros hijos a hablar. Esto también puede ser una invasión a su privacidad, ¿no? Una negación de este proceso de individualidad. Entonces, en este conectar o identificarnos con nosotros mismos, pensemos, o sea, nosotros también pasamos ese proceso, también quisimos tener tiempo para nosotros, quisimos decidir cuáles temas no queríamos hablar. Tratemos de ser sensibles en ese sentido respecto de cómo sí, cómo no. Y vamos a la otra parte, igual de importante, más específicamente, con resolver un conflicto. Bueno, el conflicto ya lo mencionamos, es parte de nuestra vida. O sea, es imposible, ser humano es un ser social, ¿no? Vive en interacción con otras personas. Y eso hace que haya diferencias de opiniones, diferencias de valores, de deseos, de necesidades, de hábitos. Y es importante considerar que los conflictos seguramente nos orillan o nos hacen expresar lo que estamos sintiendo. Nada más, tengamos cuidado, ¿no? Que en el momento que el conflicto nos saca de nuestra rutina, de nuestra pasividad, de nuestra tranquilidad, de nuestra paz, como lo queramos mencionar, ¿no? Nos pone muchos retos, nos hace tener que pensar maneras de resolver, ¿no? Nos hace a lo mejor a veces cambiar alguna costumbre, alguna forma de hacer las cosas, y muchas veces no estamos dispuestos a ello. ¿Qué pasa mayormente, ¿no? En la familia? Un conflicto con nuestros hijos, o en general en la familia, puede ocurrir por diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando uno de los miembros de la familia se siente amenazado, que están amenazados sus valores, sus percepciones, su estilo de vida, incluso su sentido de justicia, ¿no? Lo que es justo, lo que es injusto. El mismo territorio, las pertenencias. Ahí hay como muchos temas. Otra de las formas en las que podemos tener que enfrentar o llegamos a un conflicto es cuando a lo mejor los miembros de la familia están de acuerdo en que hay una meta, ¿no? Hay un fin. En lo que no están de acuerdo es en cómo llegar a él, y eso genera un conflicto. Entonces, la que sigan ahí, por favor. Es importante tener presente que nuestro objetivo como papás debe ser resolver los conflictos de una manera positiva. No podemos evitarlos. Tampoco es ideal controlarlos, intentar controlarlos. Es importante buscar la manera de resolver. El conflicto puede dañar las relaciones familiares, sí, y generar resentimientos, hostilidad,
y dificultades importantes. Pero también los conflictos nos pueden llevar a mejorar las relaciones en la familia. Nos pueden ayudar a comprender mejor a un miembro de la familia, a ser más tolerantes, a entender las diferencias individuales. ¿A quién no le ha pasado que ha identificado en su familia una situación de dificultad que los ha unido, que los ha hecho escucharse de una manera distinta, mirarse de una manera distinta? Entonces, esto puede, como decía, o sea, tenemos para evitar o para intensificar estos conflictos. Y una solución de conflictos de una manera colaborativa es básicamente buscar una manera de encontrar la solución que satisfaga a todos o que tenga un fin como común, minimizando hostilidades, ¿no? También buscando que no se hiera o lastime a nadie, que se maximicen las posibilidades de resolver cualquier conflicto. Por favor. Tenemos aquí una serie, ¿no? 5 pasos que serían como fundamentales cuando se trata de intentar resolver el conflicto. El primero de ellos consiste en tratar de establecer reglas básicas, en el sentido de hay que comprometernos todos los involucrados en un conflicto a respetar, ¿no?, a cada una de las partes, a escuchar el punto de vista de todos y en ese sentido buscar la manera de solucionarlo. El siguiente paso consiste en alcanzar o buscar una comprensión como por parte de todos los miembros que están involucrados en el conflicto. Para ello, es importante que cada uno tenga la oportunidad de decir lo que piensa acerca del problema. Así también, cómo se siente al respecto, evitando acusaciones, evitando como juicios, evitando también todas estas, la crítica, ¿no?, el rechazo. En tercer lugar, lo que se sugiere es que tengamos una lluvia de ideas, ¿no? Cada uno de los que estamos participando de un conflicto, vamos a exponer las formas en las que nosotros consideramos que podemos solucionar este conflicto. Se vale tantas soluciones posibles, ¿no?, como a cada miembro se le ocurra. Ninguna idea debería ser rechazada. O sea, habría que ser como en ese sentido y poder escuchar todas las ideas que haya. Se pueden anotar las ideas. A lo mejor eso ya es como una parte que cada persona o familia decide, porque el siguiente paso es bien importante, ¿no? Porque ya cuando tenemos todas las ideas, sí debemos buscar llegar a una negociación, a un acuerdo que de alguna manera coincida mayormente con los puntos o intereses de los diferentes miembros de la familia involucrados en el conflicto. Así sean 2 o así sean 6 o más, ¿no? Elegiremos las opciones aquellas que nos permita que haya como un mayor acuerdo, que haya como una mejor comprensión, un mejor funcionamiento. A lo mejor eso muchas veces no es como nosotros lo quisiéramos, pero estamos conectados, estoy escuchando, sí, que de pronto puede que me pase. Entonces, Escuchar un poquito, pero no sé si fue mi señal o la tuya, o la de alguien más, o solo fui yo. hasta ahorita nos estamos escuchando. ¿Alguien nos puede ayudar a Anaís y a mí? Ahí ya te escucho más claro. ¿Los demás participantes sí han escuchado claramente? Pues es que se escucha, pero como intercortado. No sé si también sea mi internet, porque luego tengo problemas con mi internet. Sí, se está escuchando muy cortado. Un poquito cortado, ¿no? Vale, gracias.
Ahora estoy. Sí, ahí te escucho. Bien, ahorita si llega a pasar, mando mensajito. Ay, ahí no te oigo. A ver, ahora Sí. les pido que tengamos como un poquito de paciencia en esta parte de la comunicación porque pues los recursos a veces pueden fallar y no son como ideales, pero si hay alguna cosa que les interese y que a lo mejor no se haya escuchado bien, lo podemos retomar con todo gusto. Entonces estábamos en esta parte muy importante que tiene que ver con seleccionar una de las propuestas de solución que satisfaga mayormente a los participantes o involucrados en el problema. Esto quiere decir que a lo mejor a veces pues no es lo que yo quería, pero de alguna manera todos tendremos que ceder, ¿no? O buscar algo que nos lleve a un acuerdo para poder resolver lo que está sucediendo. Si es necesario, anotemos estos acuerdos, porque pues sí, a veces a lo mejor la memoria puede fallar, ¿no? O lo que nosotros quisimos escuchar o pudimos escuchar o alcanzamos a comprender. Y esto hace que de pronto a lo mejor el miembro de la familia pudiera decir que otro está rompiendo el acuerdo, en fin. Si lo escribimos, también es una parte que nos puede funcionar muy bien. Hay casos en donde no va a ser posible llegar a un acuerdo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con eso? Hay diferentes tipos de conflictos, problemas que se presentan. Algunos de ellos tienen que ver con cuestiones más de gustos, ¿no? De valores, de intereses. A lo mejor ahí se puede ser un poquito más flexible, pero cuando tenemos conflictos que tienen que ver con la seguridad, con el bienestar, a lo mejor ahí sí no podemos llegar a un acuerdo como tan flexible. A lo mejor habrá momentos donde tenemos que tomar como papás decisiones unilaterales, pero nuevamente, esto no quiere decir que sea con base en el insulto, el regaño, no, o sea, habrá momentos en los que también habrá que ser muy claro y muy sincero respecto de hasta dónde sí podemos tener un acuerdo, hasta dónde aquí esto es importante porque tiene que ver con nuestra seguridad, nuestra integridad, nuestra bienestar. Por ejemplo, cuestiones de alimentación, cuestiones de sueño, cuestiones de higiene, en fin, ¿no? Hay cuestiones donde a lo mejor no puede haber como mucho el acuerdo, sino más bien decisiones unilaterales. Pasamos a la que sigue, por favor. Gracias. A veces es importante identificar cuando un problema está más allá de nuestras capacidades. Cuando estamos teniendo una dificultad importante para poder resolverlo. Y a lo mejor necesitamos ayuda profesional. Desafortunadamente, aquí todavía hay como algunas ideas respecto de ver a los psiquiatras, a los psicólogos, como una señal en la que nosotros estamos fracasando como papás. A lo mejor también pensamos que somos los únicos que estamos pasando por esto, ¿no? O no sabemos a dónde acudir. La que sigue, por favor. Muchas veces buscamos atención porque, como les mencionaba, hay situaciones que salen de nuestro control y podemos estar pasando por dificultades importantes que pueden tener que ver con alguna problemática severa, importante. Puede ser de algún tipo de diagnóstico o otro tipo de situación más compleja. Es importante requerir un profesional para establecer estos diagnósticos, ¿no? Las recomendaciones que sean como más precisas, más específicas. También es importante considerar que necesitamos ayuda cuando estamos dándonos cuenta de que nosotros no estamos pudiendo resolver la situación. También ahí podemos buscar ayuda. O cuando estamos en una situación muy compleja, de mucho estrés,
o estamos ante una circunstancia adversa, alguna pérdida, alguna separación, en fin. La que sigue, por favor. Si quieres, vamos, o sea, podríamos pasar esta y como a la parte de, ok. Si es el caso que nos diéramos cuenta que estamos teniendo dificultades importantes en la interacción, en la comunicación, por favor, aquí están los teléfonos, no duden en contactarnos. En SAMER podemos ayudar, tenemos especialistas que pudieran apoyar en diferentes circunstancias. Y vamos a dar oportunidad a alguna pregunta. Yo sé que tenemos poco tiempo. Claro, Ana, muchas gracias por tu intervención. Efectivamente, si al final casi no se alcanzó a escuchar, pero lo que estaba puesto en la presentación, si lo alcanzaron a leer y si no se los repito, es un poco lo que en varias ocasiones se ha mencionado. La importancia de identificar cuándo necesitamos un tipo de apoyo. Me voy a regresar porque nos estaban diciendo, porque, no, en esta, ¿verdad? Creo que es la que... Es esta. Si quieren, muy rápidamente comentamos, ¿no? Que sí es cierto que tenemos como algunas estrategias o recomendaciones que tienen que ver con nuestros estilos de crianza, ¿no? Estilos de comunicación, pero no todos los hogares son distintos. No todas las personas tenemos las mismas habilidades, capacidades, posibilidades. Entonces, en ese sentido, sería importante considerar cuando necesitamos ayuda profesional. A veces también hay situaciones bien complejas como por ejemplo un divorcio o un nuevo matrimonio o ser padre o madre soltera. Nos lleva a preguntarnos muchas veces si esto, si a mi hijo le va a afectar, ¿no? O sea, si mi hijo va a poder tener un desarrollo normal porque no tiene a un papá o porque los papás están separados. Y creo que acá es importante saber, ¿no? Que sí hay estudios que nos dicen que muchas veces lo que importa es la calidad de relación que tenemos con nuestros hijos y no precisamente el tipo de familia al que pertenecemos. Efectivamente, creo que es súper interesante e importante lo que acabas de mencionar, justo por cómo se está desenvolviendo la sociedad actualmente. Hay muchos cambios, muchos acomodos de familia, todos son normales, no es que alguno vaya a limitar el desarrollo de alguna persona, y justamente haces énfasis en esta parte, ¿no? Lo importante es la calidad en esta relación, la persona que esté con el chico o la chica y el chico o la chica, o sea, estar enfocados en cómo se va construyendo. Tenemos ahí algunos minutos en caso de que alguien nos quiera preguntar algo. Voy a empezar a cerrar esta parte para poder ver los comentarios. Si alguien tiene alguna duda, tiene algún comentario. A mí me llamó la atención, digo, muchos elementos, todos son como muy interesantes. Justamente hace ratito platicábamos que este tipo de temas da para más, ¿no? No se agota con lo que acabamos de decir ahorita. Hay muchas otras cuestiones que podríamos abordar, pero tenemos la base, ¿no? La base de cómo entablar una comunicación efectiva, de algunas estrategias para poder empezar a implementar con los chicos, las chicas que tenemos en casa, pero sobre todo quisiera hacer mucha énfasis de en qué momento requerimos pedir atención especializada. Cuando empezamos a sentirnos sobrepasados respecto a lo que estamos viviendo, ya no puedo hablar, ya no me puedo comunicar, ya no sé cómo hacerle para saber qué es lo que le pasa a mí, ya como papá. Me dicen cualquier cosa y yo soy la que ya no está disponible. Ese ya es un momento, ya son foquitos rojos que nos indican que tal vez necesitamos el apoyo de un profesional, porque algo está sucediendo.
¿no? Esta Ana habló acerca de los silencios, es muy interesante cómo hay que respetar el silencio, pero por el otro lado, no construir una barrera del silencio. Si ya no me dijo, ya no digo nada, ya no le vuelvo a preguntar. No, hay que volver a preguntar, no para estar tras de él todo el tiempo, pero sí, como lo dijo en un inicio, este periodo está caracterizado por este tipo de cambios de sí quiero pero no quiero, ahorita se me antoja pero el ratito no se me antoja, etcétera. A veces hemos tenido chicos que recuerdo mucho alguno que me decía, es que yo sí quería contarle a mi mamá, quería decirle, necesitaba, ¿no? De ella, pero no me salían las palabras, lo único que me salía era, no tengo nada que decir, nada, no me pasa nada, nada, nada. Entonces la mamá se quedó con esa idea, no le volvió a preguntar, entonces volvemos a lo mismo, no hay que estar persiguiéndolos de, a ver, dime qué pasó, pero tampoco hay que dejarlos. Esto es una cuestión de balance, ¿no? O sea, no podemos estar tan de este lado, pero tampoco del lado contrario. Voy a ver acá en Facebook a ver si hay como algún comentario. Hay como varios agradecimientos. Igual, creo que también ya estamos sobre tiempo. Lo que nos queda mencionar nuevamente, además de agradecer a esta Ana Cecilia que haya estado acá con nosotros, creo que en alguna otra ocasión podemos volver a invitarla para poder afinar estos temas que en este momento se abrieron. Si alguna vez, si no hubo como mucha audición de todo lo que se mencionó, volver a retomarlo, pero de cualquier forma, muchas gracias por estar acá con nosotros apoyándonos. Recordarle a la audiencia el trabajo que hacemos en Summit. Recuerden que somos un sistema de consulta. Entonces, no atendemos crisis, es decir, una persona que está muy alterada o con una situación muy intensa que no puede esperar, no trabajamos de esa forma. Hay líneas ya habilitadas, ahorita les voy a compartir las que el gobierno nos ha proporcionado, por ejemplo, la línea de la vida, la línea de atención a crisis de la UNAM, ¿no? Que son bastante útiles y que nos ayudan en todos estos casos. Nosotros les recordamos que el tipo de trabajo que nosotros llegamos a realizar, como les comentaba, es bajo cita, hacemos un día nos agendamos y empezamos a indagar qué es lo que está sucediendo con la persona. Estos son los números de emergencias, sobre todo para el tema de cuidado en salud mental. Esta Ana Cecilia trabaja con nosotros, entonces ya saben, si alguien tiene alguna situación particular en donde requiera algún tipo de atención u orientación, puede acudir, puede estar, puede escuchar, puede preguntarnos para que podamos apoyarlos en resolver lo que estén atravesando. Nuevamente se hace la invitación para que si alguien tiene el deseo de que trabajemos alguno de los temas que nos han mencionado, que quieran que ampliemos o que abordemos alguna cuestión, bueno, pues nos puedan contactar. Ahí tienen nuestras redes sociales, tienen en la página de Facebook, Instagram, YouTube, ahí pueden seguirnos, dejarnos algún comentario si ya han trabajado con nosotros de cuáles son las opiniones del trabajo, para que esto sea una red de apoyo, para que podamos llegar a muchas más personas y conozcan qué es lo que estamos haciendo. Pues nada, me queda nuevamente agradecerle a esta Ana Cecilia y pues muy buenas noches a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.